Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. ¿Buscas un mejor empleo? En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Si eres de Saltillo o Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años con primaria o secundaria terminada con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metalmecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicio y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma.
Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido.
Gracias Ricardo, muy buenos días tengan todos ustedes con un enorme gusto. Les saludamos desde el fresco Saltillo, Coahuila, sí, gracias a Dios, fresco, gracias a Dios, amén. Gracias a Dios, un día fresco, estamos aquí en 15 grados, en la mañana que estábamos en la oración estábamos a 11, entonces estamos a 15 grados, gracias a Dios por este nuevo día. Les saluda el pastor Román García y como siempre es un gusto llegar a todos ustedes a través de Neuma Multimedia en este tiempo que lleva por nombre Nuevas son cada mañana. Nuevas son que las misericordias de Dios, la gracia de Dios, y pues como siempre saludándoles con ese enorme gusto, dando gracias a Dios por esta oportunidad que nos da, recordándoles que estamos totalmente en vivo y que se puede comunicar con nosotros al teléfono en cabina 844-696-8450, 844-696-8450, y para aquellos quienes prefieren a través de mensajes o WhatsApp, estamos en el 8448-804873, repito, 8448-804873, y con el gusto de los miércoles de saludar a nuestro hermano Jaime Alfonso Lozano. ¿Cómo estás, mi hermano Jaime? Bendiciones. Qué gusto saludarte, mi querido amigo pastor vecino. Y anexas, mi querido amigo Román. ¿Cómo te va? Y allá están los varones, ingenieros, padre e hijos. Mi querido Ricardo, qué gusto saludarlos. Saludos, Ricardo, sí, gracias. Bien bendecidos, hombre. O sea, ¿qué vino? Como que se prendió el aire acondicionado, ¿verdad? Sí. Ayer estaban los aires a todo lo que era, y en la madrugada también, y lo venimos platicando. Cambió el clima, es lo que nos trajo ahora estos aires, ¿verdad? Este fresco, así es. Pero pues muy contentos, ¿no? Sí, la verdad es que muy bendecidos, así es. Sí, y de poder comparecer con ustedes la palabra, compartir la bendita palabra de Dios, ya en esta mañana, poder compartir con todos ustedes, aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1, a la palabra. San Juan 3:1, sí, inmediatamente a la palabra. Gracias a aquellos que nos están saludando, los menciono rápidamente. Nuestra hermana Doraelia Escobedo dice: buenos días, Dios les guarde y les proteja, son una bendición para mi vida. Gracias a Dios, hermana Dora. Gracias, también su vida, su testimonio, igual. Gloria a Dios. Amén. Rosa María Sánchez dice: buenos días, bendiciones para todos, igualmente. Rosy Ramírez, bendecido día, pido su oración, hoy me hacen un ultrasonido, es posible que tenga problemas en la vesícula. Gracias, pastor Román e invitados. Claro que sí, mi hermana Rosy Ramírez, vamos a estar orando para que le vaya muy bien. También a nuestro hermano Juan, iba a atenderse en un estudio y estuvimos ahí con él en la mañana en la oración, y estar llevar la oración a nuestro hermano, sí. A nuestra hermana Rosy, nuestro hermano Juan. Maricruz Gallegos dice: buenos días, que Dios los bendiga grandemente, gracias. Rosa María Ramírez dice: buenos días, pastor Román, y qué gusto ver al hermano Jaime. Ahí está, el hermano Jaime. La hermana Rosa María Sánchez. Qué gusto saludarla, hermana, así como no. Ahí está. Bueno, pues a todos ustedes, gracias por estar con nosotros, acompañarnos. Tengo el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1. Leo, escrito está. Capítulo 3, versículo 1. Okay. Escrito está: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, ¿verdad? Sabemos, él y otros que se pusieron de acuerdo, sabemos que has venido de Dios, de parte de Dios, como maestro. Es cierto, parcialmente. Porque no solamente ha venido como maestro, o como el maestro, como el enviado, sino como el Mesías. Y esa es la limitación. Pues si ves al maestro y no ves al Mesías, no has nacido de nuevo. Así es, amén. Sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
lo que les está diciendo nuestro Señor, pues ahora sí que lo que me dices no me lo dices porque hayas nacido de nuevo. Has hecho una ecuación, pero no has nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. ¿Cómo podrías ver el reino de Dios si no has nacido de nuevo? ¿Cómo podrías saber quién soy yo si no has nacido de nuevo? Porque tú y yo podemos tener una perspectiva, un concepto de cualquiera, pero para conocer a Jesús es porque se te abrió el entendimiento, porque se te abrieron los ojos, porque has nacido de nuevo. Todo bebé que nace viene al alumbramiento, no solamente se manifiesta como es el bebé que había estado oculto, sino que ahora tiene sus ojos abiertos ante aquellas cosas que oía. Y qué importante es que Jesús le dice, tú haces mención de algo que oyes, pero no has nacido de nuevo. No has tenido un nuevo nacimiento. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, como diciendo, lo que me dices no es porque lo estás viendo. Alguna conjetura hiciste, pero no estás viendo porque no has nacido de nuevo. Nicodemo le dijo, aquí está la gran evidencia que no ha nacido de nuevo, porque razona todo humanamente hablando. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y es que en lo natural no se puede. En lo natural nacer de nuevo, pues ¿cómo? Que hayas estado al borde de la muerte, que hayas tenido un conflicto, ¿cómo? Bueno, la palabra de Dios nos dice, nos deja ver que el nuevo nacimiento es de arriba, es espiritual. Sí. No es un volver a nacer aquí en la tierra en el sentido de que, pues estuve al borde de la muerte y tuve un nuevo comienzo. Pues sí, pero es un comienzo a partir de donde te quedaste. Cuando el nuevo nacimiento es nacer de arriba, es nacer del Espíritu. Jesús le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? No sé cómo puede. Ahora, tengo una opción, pero también te la presento como pregunta. Diría Nicodemo, ¿puede acaso entrar ese hombre por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Qué poco entendimiento, es que pues así hay una gran cantidad de personas, ¿verdad? Que no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo porque no tienes entendimiento. Ahora, una pregunta es, si cuando naces de lo natural, naces del vientre de tu madre, cuando naces de lo espiritual, ¿de qué vientre naces? Sería una buena pregunta. Porque está preguntando, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Tengo mis años, podríamos decir. Tengo mis años. Naces del espíritu. ¿Y cuál sería el vientre? Porque si naces de nuevo, yo estoy pensando en meterme al vientre de mi madre, podría decir Nicodemo. ¿Cómo puede alguno? Siendo viejo, ya tengo mis años, ¿cómo le haría yo? Vamos a decir que sí está platicando Nicodemo, ¿cómo le haría yo para nacer de nuevo? ¿De qué vientre tendré que nacer? Y esa es una pregunta que yo le hago. Obviamente tengo la respuesta, pero solamente para que reflexionemos, solamente para que, es cierto. Pastor, pero una pregunta. A ver. Nicodemo está preguntando conforme al mundo. Lo natural, vamos a decir. Es natural. Lo natural. Lo natural. Pero cuando dice Cristo que tenemos que nacer en el Espíritu, ¿no? Sí, nacer de nuevo. Sí, nacer de nuevo. Estar en el entendimiento de que somos espíritu y que somos hijos de Dios. Así es como yo lo entiendo. O sea, una cosa es nacer de tu madre del vientre y otra cosa es nacer del Espíritu Santo. Y si naces del Espíritu Santo, ¿de qué vientre naces? Sería la pregunta. ¿De Dios? Habría que hacer la pregunta y verlo conforme a las Escrituras. Porque él hace una pregunta, ¿cómo puedo? Siendo viejo, ¿cómo puedo nacer de nuevo? No me queda claro. Pero luego
postula otra pregunta, a ver si esa tendría que meterme nuevamente en el vientre de mi madre. Obviamente está pensando muy natural. Y la respuesta es no, Nicodemo, no tienes que meterte al vientre de tu madre, ya estás grandote, ¿verdad? Pero la pregunta es entonces, ¿de qué vientre sí naces? ¿De qué vientre sí? Porque así como es en lo natural, es en lo espiritual. Así es. Sí. No oramos nosotros diciendo, venga tu reino y hágase tu voluntad, como es en el cielo, hágase en la tierra. De hecho, me gustaría que esta pregunta se quedara al aire. Obviamente la respuesta es con Biblia. No valdría decir un parecer. Yo pienso, bueno, puede tener un pensar, pero el pensar habría que fundamentarlo con la Escritura. ¿De dónde sería ese nuevo nacimiento? Esa es la pregunta. ¿De qué vientre? Porque él está pensando, si voy a nacer de nuevo, viene a mi mente el vientre. El vientre de mi madre. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Tendría que entrar nuevamente en el vientre de su madre. Y pues la respuesta es no, obviamente no. Pero entonces, ¿de qué vientre tendría que nacer? Es pregunta que le hago y se valen las respuestas durante el programa. Más sin embargo, aquí dice el Señor, ¿verdad? Dice, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Así es. Así es. Entonces, ese nuevo nacimiento es de arriba. Ese nuevo nacimiento es del agua y del Espíritu, así como un bebé cuando nace está en medio de agua, lo natural, y tiene que nacer con espíritu. Pues aquí también el que nace de nuevo tiene que nacer del agua y tiene que nacer del espíritu. Así es. Entonces habría que preguntarnos también qué es el agua en este sentido, porque así como es en el cielo, que sea en la tierra. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Sí, de lo invisible. Las cosas naturales son a razón de las espirituales, invisibles. Sí. Entonces, si hay un nuevo nacimiento en lo natural, es porque hay un nacimiento en lo espiritual. Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. El problema es que Nicodemo está pensando que el vientre del que tiene que volver a nacer es el de su madre. Y no es así. Pero si hay un vientre del que tiene que nacer. Del Padre. Si hay un vientre del que tiene que nacer. Y habría que contestarlo con Biblia. Por lo pronto, Verónica Rodríguez nos dice, Nicodemo se dirigió a Jesús como un rabí y un maestro. La palabra de hecho rabí es maestro. Jesús le respondió como el que anuncia una nueva vida. Nuestro Señor responde, no es aprendizaje, sino vida lo que se requiere en el reino del Mesías. Y la vida debe iniciar con el nacimiento, así es. Y yo le hago la pregunta, ¿de qué vientre tenemos que nacer? Esa es la pregunta que yo le hago. Si usted ya tiene más o menos ahí una respuesta, pues qué bueno, qué gusto. Pero si no, le invito a que la piense un poquito. Y obviamente la respuesta tiene que ser dada con Biblia. Sí, porque yo la verdad no conozco la respuesta. Lo único que yo entiendo es de que hay que nacer otra vez, pero del Espíritu. Hasta ahí llega mi entendimiento, pues. Sí, está bien. Y pues sí, lo dice aquí que hay que nacer del Espíritu, pero esa es la pregunta. Y pues es una pregunta solamente porque a veces pensamos que tenemos padre, pero no tenemos madre espiritualmente. Y los que venimos de un trasfondo romano, pues nos decían pues que la iglesia era la mamá, y hablaban de la iglesia romana. Entonces, pero ¿qué es lo que dice la Biblia para nosotros decir, bueno, tengo madre y tengo padre? Ay, pastor, ahora sí me dejaste sin ascuas, perdóname. Sí. Ya sabes que yo soy muy sincero. Yo nada más tengo entendimiento del Espíritu. Ojalá que ahorita nos lleves a esos versículos para mi entendimiento y los que nos están escuchando, ¿verdad?
Sí, así es, con mucho gusto. Y por lo pronto, sería muy importante que ustedes, a ver, si Dios es nuestro Padre, ¿quién es nuestra mamá? No me llega el entendimiento, perdón. Sí, pero es una pregunta que nos deberíamos de hacer para poder tener respuesta. No crea que estoy diciendo algo extraño, solamente es algo que pues no es muy común que se mencione, pero es importante que lo entendamos, ¿verdad? Es importante que comprendamos. Por lo pronto, cuando dice Jesús, de cierto, verso 5. Una pregunta, perdóname. Sí. Es que me estás dejando pensar. Dice, pregunta a Ricardo. Sí. Ricardo dice, ¿podría ser Israel? Nuestro hermano Ricardo. ¿Cuellar o qué? Pues, okay. Yo digo Ricardo y yo digo Cuellar. Ok, está bien. Ya. Ay, perdón, ya dijimos ahí. Okay. Pregunta que si pudiera ser Israel. Es que nosotros sabemos que la esposa de nuestro Señor es la iglesia. O sea, la esposa que guarda al esposo es la iglesia y el esposo es Jesucristo. Las bodas se van a dar en el tiempo del arrebato, se van a dar allá en el cielo y va a haber una fiesta, ¿verdad? Porque, las bodas del Cordero. Sí, las bodas del Cordero. Ok. Pero eso lo lleva la Biblia como para que nosotros podamos entender el papel de la iglesia. Es la única parte donde yo veo algo de mujer, pero nosotros, la iglesia, estamos para apoyarnos, para alentarnos como hermanos y hermanas en la fe. Sí. Entonces hasta ahí llega mi entendimiento. Es que esto me dejó pensando. Muy pensativo, sí. Ok. Ya nos vamos a llevar toda la hora y media. No sé, puede ser que sí, puede ser que no. Por lo pronto, mira, vuelve a leer el 3.5 de Juan, el Evangelio según San Juan. La pregunta está en el aire, perdóname. La pregunta está en el aire. Si Dios es nuestro Padre, ¿quién es nuestra madre? Otra vez, si Dios es nuestro Padre, y sí lo es, y nosotros nacimos de arriba, y así es, porque cuando Jesús dice, si no nacieres de nuevo, la palabra de nuevo es de arriba. Sí. Porque ya nací de abajo, ya nací de lo natural. El Salmo 139 dice que en lo profundo de la tierra fui formado, en lo entretejido. Ahora, nuestro hermano Ricardo nos da una respuesta que si es Israel, la respuesta es no pasa absolutamente nada. Estamos tratando de llegar a un punto, ¿verdad? Pero en Juan 3.5, Jaime López. Sí, como no. Evangelio según San Juan 3.5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y ahora Jesús habla no solamente nacer de arriba, sino nacer del agua y del Espíritu, que es una clara figura a un nacimiento natural. El niño, cuando nace, vuelvo a insistir, está en medio de agua, ¿verdad? Ahí, en el vientre de su madre. Sí. Y tiene que nacer con vida. Para que sea un nacimiento, pues tiene que nacer con vida. No solamente se da un bebé, sino un bebé que tiene espíritu, que está vivo. Sí, cuando dicen se rompió la fuente, entonces ahí está el agua. Ya ahí sale el agua y entonces viene el nombramiento del hijo, ¿verdad? Sí. Ok, entonces ahora Jesús lleva el nuevo nacimiento de nacer de nuevo, que dicho sea de paso, significa nacer de arriba, a un nacer del agua y del espíritu, que es lo que acabas de leer. Sí. Nuestra hermana Verónica sigue opinando. Verónica Rodríguez dice, en el nuevo nacimiento es el Espíritu Santo quien engendra. Ok. La simiente es la palabra de Dios. Fíjese en estas palabras. Me va a compartir Santiago 1.18 en otra traducción, a ver si me comenta qué versión es, hermana Verónica. Pero dice, en el nuevo nacimiento es el Espíritu Santo el que engendra. Ahora, ojo, el papel de engendrar
es el papel del hombre. Totalmente de acuerdo. El papel de concebir es el papel de la mujer. Así es, sí. Entonces, para que no se nos olvide, engendrar es dar origen a. Sí, procedencia. Ayer decíamos en 1 Corintios 8:6 que del Padre procede todo. Amén, pero todo es mediante el señorío del Hijo. Así es. El Hijo como Señor. Sí, ok. Es. Que estuvo muy interesante esa, si la pueden ver por YouTube, está muy buena. O por YouTube, Facebook, sí, así es. La simiente es la palabra de Dios. Fíjese en estas palabras, nos dice nuestra hermana Verónica. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es cierto. Para que fuésemos las primicias de sus criaturas. Totalmente de acuerdo, hermana Verónica Rodríguez. Muy bien contestado. Solamente mi pregunta es, si Dios es nuestro papá, ¿quién bíblicamente es nuestra mamá? Porque cuando oiga la respuesta va a decir, es cierto. Pero es muy importante que quede claro, que tengamos esa autoridad para decir, Dios es mi padre y mi madre es. Y entonces, ¿por qué? Porque Nicodemo decía, ¿cómo puede ser esto? ¿Puede un hombre, siendo viejo, los años que usted quiera de viejo, yo ya, vamos a poner, yo no. Ya no cabemos. Ya no cabemos. ¿Puede un hombre nacer de nuevo siendo 87? No, ya no. Sí, entonces, volver al vientre de la madre, no. Pero entonces, ¿de cuál vientre salimos? Esa es la pregunta. Es aquí contesta, pero no habla de ningún vientre. Aquí habla acerca del espíritu. A ver, acá tenemos otra. Dice Brenda Núñez Hernández. A ver. No le agreguen ideas de hombre. A ver, voy a leer lo que dice Brenda. ¿Está bien? Nacer de agua se refiere al tevilá, práctica hebrea para la purificación. ¿Está bien? Del espíritu se refiere a seguir la palabra de Dios. No le agreguen ideas de hombre, nos dice. Sí. La palabra es clara. Nada más que, Brenda, en lo que nos estás comentando, no me mencionas un solo versículo que confirme lo que tú me estás diciendo. Sí. Y estás diciendo que nosotros estamos agregándole palabras de hombre, y te voy a mostrar con la Biblia que no estoy dando palabras de hombre. Y tampoco trato de hacer polémica. Quiero poner me gusta el comentario porque es una participación. Sí, le agradecemos. Claro, pero lo que sí queremos decir, Brenda, es lo que está escrito, pero muchas veces no meditamos sobre esos temas. No. Entonces yo estoy de acuerdo que los judíos tenían una práctica de la purificación del agua. De hecho, Jesucristo lo hizo en las bodas de Caná, ¿se acuerda? Cuando dice que no había vino, y entonces dijo, pues, ¿qué tenemos? Pues tenemos unas tinajas ahí para la purificación, para el rito de la purificación, para ese tevilá que mencionas. Pero insisto, no me estás dando un pasaje bíblico y yo sí lo voy a dar. Ahora, madre es de alguna manera figurativa. Pues mamá es mamá. No, ¿por qué? Es que lo que voy, pastor, o sea, nuestro Dios es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Entonces, bueno, yo nunca, o sea, perdón, es que me dejas muy inquieto con esto que estás diciendo. Yo sé que ahorita nos vas a ayudar con el entendimiento de la palabra, porque siempre te has manejado así con la Biblia, con la palabra, que ahí está siempre la respuesta. Ahora me dejas muy inquieto con eso. Ahora, nuestra hermana nos comparte Joel 2:28, nuestra hermana Brenda. Yo nada más le quiero decir que Joel 2:28 habla del derramamiento del Espíritu Santo, y después de aquellos días, que es un pasaje que conocemos y que hemos estado compartiendo, pero no respalda la publicación que hace, y yo sí la voy a respaldar. Ya lo iba a leer, nada más que como me escribió el comentario, pues di pauta para hacer el comentario, pero insisto, no estamos añadiendo nada, y se va a dar cuenta, no por mí. Joel 2:28 dice, después de aquellos días derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne, y está hablando
del derramamiento del Espíritu Santo para que se profetice, se vean sueños, visiones. El pasaje que me das es correcto, pero no respalda el comentario que haces. Ahora, no hay problema, no es hacer conflicto. Te voy a decir qué comentario sí respalda algo muy similar a lo que mencionas, muy similar. Por eso destaqué que leyeras Juan 3:5. Sí. Y te pido que lo vuelvas otra a leer. vez, con mucho gusto. Por favor. Respondió Jesús: de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, agua y espíritu. Y entonces nuestra hermana Brenda nos dice que el agua es la práctica hebrea de la purificación. Ojo, es correcto que los judíos tenían la práctica hebrea de la purificación, pero que de eso digamos nosotros que alguien tiene que nacer por la purificación, por la práctica del tevilá, ahí no es correcto. Les voy a dar el pasaje que respalda, no yo, el Señor con su palabra, porque es que hay que nacer del agua y hay que nacer del Espíritu. Y aunque se quiera hacer lo mismo, no es. Porque dice aquí, nacer de agua se refiere al tevilá, práctica hebrea para la purificación. Del Espíritu se refiere, esa es tu interpretación o el comentario que hace. Del Espíritu se refiere a seguir la palabra de Dios. Nada más aquí que ponernos de acuerdo. Una cosa es la palabra y otra cosa es el espíritu de la palabra. No es lo mismo. Y la palabra en la Biblia se refiere con aguas. Y el espíritu de la palabra es el espíritu. Es el que da entendimiento. Claro. Pero yo, así como estaba el tevilá, práctica hebrea para la purificación, en agua literalmente agua, aquí tiene que haber la purificación por la palabra de Dios, que es el símil del agua, y el nacimiento del Espíritu que dio esa palabra. ¿Dónde está la respuesta? Si se permiten rayar su Biblia, claro, apunten Tito 3:5. Leímos Juan 3:5. ¿En qué versículo vamos a apuntar Tito 3:5. Ahí en Juan 3:5 hay que escribir Tito 3:5, concatenar, vincular. Nada más ahí para que vea que no estamos agregando palabras, No le agreguen ideas de hombres, no son nuestras ideas tampoco. Estamos hablando con las Sagradas Escrituras. Y ahí donde dice Juan 3:5 que hay que nacer del agua. Lo que pasa es que nuestra hermana sí nos está dando su interpretación y eso es lo que no se vale. Que yo dé mi interpretación y no lo respalde con Biblia. Entiendo, sí. Porque dice, no, pues es que el agua se refiere al tevilá. Entonces, ¿tendríamos que hacer tevilá todos nosotros? La respuesta es no. Pero hay una figura que sí ocurre a manera del tevilá. Porque acuérdese que todo lo que está en el Antiguo Testamento son sombras y siluetas de la verdad. Y la verdad está en Cristo. Amén. Cristo es la verdad. Amén. Por eso, a veces la escritura es tan sencilla. Juan 3:5, Tito 3:5. Y vamos ahora sí a Tito 3:5. Y ahí nos va a respaldar lo que estuvo muy cerca de decir nuestra hermana, muy cerca, pero no fue así. Capítulo 3, versículo 5, mis amados. Tito 3:5. ¿Lo tenemos? Mire lo que dice el apóstol Pablo. No nosotros, el apóstol Pablo, inspirado por el Señor. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Una obra de justicia es practicar el tevilá. No es que yo me voy, me purifico. Por eso Jesús en las bodas de Caná convirtió el agua en vino. ¿Tú sabías que el agua se convertía en vino? Sí, la convirtió en Pero, Señor Jesucristo. ¿cuál proceso químico convierte el agua en vino? En base a... Te ayudo, ninguno.
No, bueno, ninguno. No. Ningún proceso químico convierte el agua en vino. No hay. Eso es un milagro. Sí, totalmente. El milagro del nuevo nacimiento. El que se hace el vino es a base de la fermentación de la uva. Del jugo de la uva. Sí. Ningún proceso químico convierte el agua en vino. Es una obra de Dios. Sí. Es un milagro. Por eso Jesús le está diciendo, llenen las tinajas hasta el tope de agua. Agua, figura de la palabra. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nada de lo que hagamos nos da la salvación. Amén. Es gracia. Es obra de Cristo. Sino por su misericordia. Es primero. ¿Por qué nos salvó? Por su misericordia. Que yo hice esto, que yo hice tal rito, nada. Yo no hice nada que me salve. Es gracia, es misericordia. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y aquí respaldo con escritura, para que vean que no son ideas de hombres, y tampoco es interpretación. Vamos a ver qué dice. Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. ¿Cuál es el lavamiento de la regeneración? Y son dos cosas. Lavamiento, agua. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora, si no sabemos quién da el lavamiento, porque pudiera decir, no, pastor, pero usted está interpretando que el lavamiento lo hace la palabra. No, yo no hago la interpretación. La Biblia se interpreta sola. ¿Quién produce el lavamiento para la regeneración? ¿Lo explicamos con Biblia? Con Biblia lo explicamos. Ojo, es edificación lo que queremos. Sí. Es edificación. ¿Quién da el lavamiento? La palabra. Pero tú lo estás diciendo. Pero ¿cómo lo sustentas? Yo también lo puedo decir. El punto es cómo lo sustento. Porque si yo digo la palabra y no tengo en qué sustentarlo, yo estoy cayendo en un error. Me explico, porque tú estás llegando a esa conclusión. La pregunta es cómo llegas a esa conclusión. Porque no se valdría que yo llegue aquí y diga, yo digo que es por esto. Bueno, ¿y usted quién es? No, pues no soy nadie. Sí. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Quién trae el lavamiento? Esa es una pregunta que le hago. Deme un versículo que diga que la palabra es la que lava. Al menos se tiene que acordar de dos si conoce las Escrituras. ¿Por qué puedo entender que el lavamiento me lo da la palabra? Sí es la palabra. Sí. Porque naces del agua, sí, naces de la palabra y naces del espíritu de la palabra. Los huesos secos necesitaban dos cosas en Ezequiel 37. ¿Qué necesitaban? Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Número 1, necesitaban la palabra. ¿Y qué más necesitaban? Oíd la palabra. ¿Y qué más necesitaban? Vivirán estos cuerpos. Dice que ya ahora eran cuerpos muertos. Estoy citando Ezequiel 37 y no voy a ir allá. Hay que recordarlo. Ya son cuerpos muertos, ya no son huesos. La palabra que oyeron los nutrió, y cada hueso con su hueso, cada órgano, cada piel, la piel es un órgano, cada elemento, cada vaso, todo se sumó y hizo cuerpos muertos. Así es. ¿Vivirán estos cuerpos? Señor, tú lo sabes todo. ¿Qué le falta a estos cuerpos? Ya vino la palabra. ¿Qué les falta? Ezequiel profetiza al Espíritu de Dios. Y di, Espíritu de Dios, sopla de los 4 vientos sobre estos cuerpos y dales vida. ¿Qué requirieron los huesos secos para convertirse en un ejército militante? Que Dios sopla. La palabra, sí, y el Espíritu de Dios. Sí. Cuando Jesús dice, necesitas nacer del agua y del Espíritu, ¿será algo diferente? Estoy en huesos secos. ¿Será algo diferente? ¿Necesitaré algo diferente de Ezequiel 37? ¿Se contradirá el Señor? La respuesta es no. No, claro, y aquí en Tito 3:5, que qué casualidad, Juan 3:5, Tito 3:5, como para que no se te olvide, dice que es en el lavamiento de la regeneración. Pero yo no puedo decir
La hermenéutica no me lo permite, la interpretación no me lo permite que yo diga, es por la palabra y se acabó. Bueno, susténtenlo. Porque la palabra se explica sola. Pero si yo digo la palabra, pues tendré en algún sentido razón, pero si no lo respaldo con la escritura, estaré cometiendo un error. Error que muchas veces cometemos porque estamos escuchando un programa, estamos viendo en el YouTube o esto, y hay muchos que están enseñando y están diciendo su parecer. Ahí decimos esta persona sí. Y ahorita se nos hizo un comentario donde pues dice, es que usted está añadiendo. No, yo no añado. Al contrario, el comentario no viene respaldado por Biblia. Pero aquí está la Biblia. En el lavamiento de la regeneración, pero ¿quién da el lavamiento? Porque el segundo sí lo dice. Y por la ¿qué? Renovación del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu me da la renovación, pero ¿quién me da el lavamiento? Porque volvemos a lo mismo. Jesús dijo, si no nace del agua, ¿quién es el agua? ¿Qué es el agua? Yo digo que la palabra, tengo un pasaje para sustentarlo, los huesos secos sin palabra y sin el Espíritu Santo no pudieron militar. Ese sería un pasaje. ¿Es Antiguo Testamento? Sí. Habrá uno en el Nuevo Testamento. ¿Te acuerdas de alguno, Ricardo? ¿Te acuerdas de alguno, Jaime? Ustedes que están conectados, ¿se acuerdan alguno donde diga que lo que nos lava es la palabra? Ya le di uno a Ezequiel, pero ahí no está hablando de lavar. Entonces lo hacemos a un ladito. Sí nos dice que por la palabra y por el Espíritu los huesos se convirtieron en un ejército militante. La palabra es viva y eficaz. La palabra es viva y eficaz, pero ¿dónde podemos decir que la palabra es la que me lava? ¿Dónde lo sustento? Para no interpretarlo yo. Para no decir, es que es así porque ahí decimos, porque ahí enseñamos. La palabra es el verbo y el verbo es Jesucristo. Pero, todo eso es sí. Pero ¿dónde dice que la palabra lava? Estoy apelando a su conocimiento escritural para que me diga, pastor, ándele Beatriz, mi hermana Beatriz. Efesios 5:28, ya me está dando uno. Ahorita le menciono otro. 5:26. 5:26. Léelo, por favor, Efesios 5:26. Claro, además le vamos a poner aquí un me importa, ¿verdad? Porque nos dio una respuesta correcta. Efesios 5:26. Ahí estabas, hermanito. Ahí estabas al ladito. Efesios 5:26. ¿Qué dice? Capítulo 5, versículo 26. Para santificar, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Exactamente. Ahí no es el bautismo. Es el lavamiento del agua por la palabra. Cada vez que usted recibe la palabra, cada vez que usted está siendo lavado para regeneración. Es un lavamiento. Cada vez que usted se sumerge en una enseñanza, está siendo lavado. No es el bautismo. El bautismo es una figura. Está bien, un símbolo. Pero aquí dice que Cristo santifica a la esposa en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces aquí tenemos un contexto que el lavamiento lo hace la palabra. Yo tengo que nacer del agua y del Espíritu. Y nuestra hermana Claudia Santiago, ¿qué cree? Nos está dando otro pasaje. Juan 15:1. Y casi creo, pero no. Lo voy a leer porque se tomó la atención de compartirnos, pero no es. ¿Se sabe toda la Biblia? No me sé toda la Biblia, pero estoy casi seguro que no es el pasaje que buscamos. Lo tengo. ¿Quieres que lo lea? Sí, Juan 15:1. Sí. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Amén. Ahora, no es el pasaje, pero Alejandro, a quien te saludo, Alejandro González, está dando la segunda respuesta. Lo que nos lava es la palabra. Pero, ¿qué está mencionando Alejandro? Cuando los discípulos les iban a lavar los pies, Pedro no se dejaba. Sí. Señor, tú a mí no me lavas los pies. Y Jesús le dice, si no te lavo, no entras. Así es.
Porque no solamente los pies, es un símbolo de lavamiento para regeneración. Nosotros tenemos que nacer de la palabra, como dice Santiago 1:18, pero también del espíritu de la palabra. Si no, no hay vida nueva. No, pastor, ¿está usted interpretando? No, con Biblia. Sí. Con Biblia. Porque cuando Jesús le dice, si no te lavo no entras, Pedro dice, báñame completo. Sí. Y le dice, no hermano, pero, sí. Entiende, o sea, no, pues este es bien tremendo, ¿verdad? Sí. O todo o nada. Sí, así era Pedro. Y le dice, no, ya ustedes están limpios por la palabra. Y entonces yo entiendo que Tito 3:5, cuando dice que no fue por obras de justicia, no es por rituales, no son por tevilás, porque el tevilá es una sombra de una realidad. La realidad es que aquel que está en la palabra está siendo lavado. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Gracias, Alejandro. Es el capítulo 13, versículo 10 de Juan. Aquí lo tengo. 13:10. El que está lavado, le dijo Jesús a Pedro, no necesita, ¿sino qué? Sino lavarse los pies. Pues está todo limpio, vosotros estáis limpios. Ahora, ¿por qué creen que están limpios? Por la palabra. Amén. Y fíjate que aquí dice, aunque no todos. Ahora, nuestra hermana Claudia corrige y nos pone Juan 15:3. Gracias, hermana Claudia, porque ahí propiamente está sustentando que lo que nos lava es la palabra. Ahora, lo que causó la polémica de esto, es decir, si Dios es tu papá, ¿quién es tu mamá? Y entonces dijo, no pongan ideas. No, vamos a ir a la Biblia. Y eso deberíamos de hacer todos, siempre. Y aunque haya un muy buen maestro y alguien que enseñe y nos diga cosas, tenemos que ser como los de Berea. Demuéstramelo con Biblia y platicamos. Claro, sí. Si no traes Biblia, si solamente es tu interpretación, perdóname, se oye bien bonito, pero no tiene sustento. Y si no tiene sustento, no lo recibo. Se oye bonito. Pero nosotros tenemos que nacer por el lavamiento de la regeneración. ¿Quién da el lavamiento de la regeneración? La palabra de Dios. Pero luego esa palabra que formó de huesos a cuerpos muertos, ahora necesita el espíritu. El mismo espíritu de la palabra, pero lo necesita. Entonces es el lavamiento de la regeneración y la renovación por el espíritu. Ahí está el nuevo nacimiento. Por eso toda persona, para tener un nuevo nacimiento, necesita obligadamente sumergirse en la palabra. ¿Cuántos de ustedes no estarán naciendo a través de cada enseñanza, cada estudio, cada plática? La palabra me está trayendo regeneración, nacimiento, y luego viene el espíritu sobre la palabra, porque sé que hay gente que es muy bíblica, sí, pero luego le falta el espíritu. Sí, son dos cosas diferentes. Y es el equilibrio, es espíritu y verdad. Tu palabra es verdad. ¿Se acuerdan? Sí. Allá en Isaías dice ley y testimonio. La ley lo da la escritura, el testimonio lo da el Espíritu Santo. Eso lo sabemos. Está escrito, no es interpretación. Pero causó un poquito de extrañeza. Espéreme, pastor, no me le muevo ahí. ¿Qué extraña doctrina? No es extraña doctrina, es la escritura. Entonces primero establecemos que el símbolo del bautismo, el bautismo no me da nuevo nacimiento a mí, amado, pero da evidencia de algo que hace la palabra en mí, me regenera. Y cuando salgo, como Jesús salió de las aguas, es para recibir ¿qué? El Espíritu Santo. Primero habiendo recibido la palabra. Hermanos, si no guardamos la palabra, no espere llenura del Espíritu Santo. Amén, así es. Yo dudo de llenura del Espíritu Santo en gente que no ha sido sumergido en la palabra. Claro, no es bíblico, no es bíblico. Sí. Primero es la palabra y después llega el Espíritu Y cuando Santo, te sumerges en la palabra, Señor, ya son cuerpos muertos. Eso no es bíblico, pastor, claro que es bíblico. Despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos. ¿A quién le está diciendo? No a huesos, sino a cuerpos muertos, cuerpos dormidos. Claro. Muertos porque están muertos en sus pecados.
Pero dije dormidos porque dice despiértate. Bueno. Total, aquí andamos. Pues es que la iglesia cuando se duerme, tiene razón. No está actuando el Espíritu en él. Sí, ahí tienes razón, porque mucha iglesia de repente se duerme. Muchos nos dormimos. En muchas ocasiones nos dormitamos. Es bíblico. Gracias a los que están participando, gracias, Juan 15:3. Ya ustedes están limpios por la palabra. El lavamiento me lo da la palabra. Pero para que nazca de nuevo necesito el lavamiento de la regeneración y necesito el Espíritu. Entonces Jesús deja a los discípulos, guarden las palabras que les he dado, pero no se muevan hasta que no venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Sean investidos de poder. Hoy, en la actualidad, hay mucha gente que es bíblica. Bueno, aquí también le voy a dar Pastor Mendoza Ruiz nos comparte, les voy a dar me importa, porque están dando una respuesta correcta. Alejandro González, bueno, aquí el que abraza el corazoncito es me importa. ¿El que le pones corazoncito? Mira, en vez de darle like, ahí. Y esa cara ahí toda sangrienta, ¿qué es eso? ¿Cómo sangrienta? Jaime está abrazando un corazón. Ah, es un corazoncito el que está. Necesito otros lentes nuevos. Ay, ok. El punto es este. Sí, que la escritura sola se interpreta. Yo puedo hacer comentarios como el que se nos hizo hace ratito y decir, no, esto significa, no me diga usted lo que usted cree. Explíqueme por las escrituras, cómo las escrituras dicen que así es. Y entonces llegaremos a un buen punto. ¿Me explico? El lavamiento de la regeneración lo da la palabra. El nacimiento del Espíritu lo da el Espíritu Santo. Si no naces del agua y del Espíritu, que los dos trabajan juntos, porque el que dio la palabra es el Espíritu. Toda palabra es inspirada por Dios. Amén. Entonces, aquella gente que lee mucho, que medita mucho la palabra, está a un paso de nacer de nuevo. Porque si te está regenerando la palabra de Dios, por eso es que nosotros tenemos muchos hábitos que no eran conforme la palabra. Y se sigue manifestando un viejo hombre, pero conforme leo la palabra, se manifiesta la nueva creación. Y luego el Espíritu Santo que vivifica, que potencializa, actúa en la palabra en nosotros. ¿Qué dice Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu Santo siempre actúa sobre la palabra. Por eso vamos a insistir y a insistir y a insistir que leamos, que meditemos la palabra, aunque no entendamos. Ahí está nuestra renovación. Ahí está la regeneración para el nuevo nacer. Pero luego me metí en un conflicto, entre comillas, porque le dije, bueno, si Dios es nuestro Padre, ¿quién es nuestra madre? Y alguien dijo, pastor, está haciendo ideas de hombre. Pero no, son cosas que no hemos leído y no hemos meditado. Y que en algunas ocasiones ni siquiera podemos recibir, porque Jesús dice que Él le dijo a sus apóstoles, tengo muchas cosas que decirles, pero no las pueden sobrellevar ahorita. No significa que no las vayamos a entender en algún momento. Sí. Y esto es otra situación. Cuando la gente está estudie, ¿qué le da garantía que todo lo que está estudiando lo puede recibir? Porque el Señor es el que discipula, Él es el maestro. Y si somos discípulos, aprendemos de Él. Puedo dar 1000 cursos y enseñar, y todos dicen amén, y amén, y amén. ¿Y qué tanto de eso que se aprendió se conoció? ¿Qué tanto? Pues la verdad es que en muchas ocasiones nada. Tendré el diploma ahí pegado, tendré eso, aquello, pero conocimiento no hay. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Dice nuestra hermana Samari, bueno, Ricardo, voy a leerlos a todos. Claudia de Santiago, me encantan las preguntas capciosas porque nos hace ir a expulgar la palabra. Le voy a decir la palabra propia, nos hace escudriñar, meditar. Y esto es algo, mis amados hermanos, que tenemos que hacer más. Cuestionarnos, preguntarnos,
¿Qué quiere decir? ¿A quién le quiere decir? ¿Cuál es el verbo? ¿Cómo lo puedo entender? ¿Cómo puedo respaldar esto? Hermanos, es que es como Dios nos enseña. Sí, así es. Sí. Bueno, también escribe Ricardo, Juan 1, 13 y 14, el Evangelio según San Juan 1, 13 y 14, y con gusto lo leemos porque todos participamos aquí, ¿verdad? Oye, pero también nos manda saludos mi hijo Jaime, que... Jimmy Boy. Sí, nos está... Como ya se levanta muy temprano. Eso, mi Jimmy. Ya se levantaba, no lo eches de cabeza. No, es que más que para el ejercicio y otras cosas. Sí, pero ya trabaja muy temprano, entonces siempre... Saludos, Jimmy. Y siempre nos escucha y te escucha. Qué bueno, qué bueno. Es todos los días. Y le mandamos un saludo muy cariñoso a mi hijo. Gracias, Jimmy. Capítulo 1 de Juan, verso 13 y 14, nos lo comparte nuestro hermano Ricardo. ¿Capítulo qué? 1, 13 y 14, los cuales los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, nacemos de la voluntad de Dios. Es cierto. Verso 14, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias por tu comentario, Ricardo. Sigo leyendo aquí. Samari, Dios mismo puede actuar como madre. Nos dice Isaías 66, 11 y 12. A ver, vamos a leerlo, ¿no? Sí, por favor, aquí, ahí lo tiene. Ahí viene el pasaje, ella publicó el pasaje, léelo, por favor. Y tienes razón, Sammy, tienes razón. Pero vamos a decir aquí con Biblia. Okay. En Isaías nos habla sobre el pecho de Dios, el consuelo de Dios como una madre a su bebé. Así es. Pero si estamos bien intrigados, ya le pregunto. No, léelo. Ese hasta aquí llega. Pero no dice ver más. No, ya está ahí. Bien, intrigados, paz. Qué buen tema, gracias a Dios. Bueno, estamos leyendo la escritura. Lo que tienes que leer es lo que dice antes, 66, 11 y 12. Lo publicó Samari, por favor. Samari, aquí está, ya lo vi. Okay. Sí, cómo no. Dios mismo puede actuar como madre. Amén. Isaías 66, 11 y 12. Amén. Lo respalda para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones. Amén. Para que bebáis y os deleites con el resplandor de su gloria. Amén. Porque así dice Jehová: he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Gracias a nuestra hermana Sami. Es cierto, Samari. Es cierto, o sea, Dios da esa figura como mamá que consuela. De hecho, el apóstol Pablo dice que él ha sido como una nodriza para nosotros, ¿verdad? Alguien que cuida a los hijos del Señor. Pero luego Alejandro González, y yo agradezco mucho, miren, hermanos, cuando nosotros venimos aquí, cuando un servidor viene aquí, yo no vengo a establecer dogma. No vengo a decir, esto es así, y lo que les dicen en su congregación, no. Pero hay que meditar la palabra, hay que cuestionarnos, hay que hacer preguntas para que reflexionemos la escritura, para que sea la escritura misma la que nos hable. Está bien. Y yo hago la pregunta, obviamente sé a dónde los quiero llevar, pero todo lo que ustedes están aportando enriquece. Claro. Enriquece. Pero hay que ser claros que la respuesta no me atrevería, lo digo con mucho cuidado, no me atrevería a traer una interpretación mía, decir esto es así, yo digo que es así, y lo diga o no, lo demuestre o no la Biblia. No, pero espérame, ya. Y en muchas ocasiones eso ocurre y no nos damos cuenta. Asumimos, damos por sentado, es cierto, es así. A ver, ¿y por qué no lo cuestionas? Hablo con un espíritu correcto. Uh-huh. Ahora, lo que sí es que cuando la palabra nos habla por sí misma, ¿qué puedes cuestionar? Puedes no entender. Uh-huh. Señor, quiero entender esto. Es difícil de sobrellevar. Uh-huh. Dijeron los apóstoles, dura palabra es esta, ¿quién la puede sobrellevar? Allá por el capítulo 6 de Juan. Uh-huh. Porque hay cosas que a veces no estamos como para recibirlas.
Y el Señor está bien, dice, no hay problema, vamos a tu paso, vamos, dice que es como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que haga va a prosperar, pero en su tiempo. Llevas un caminar, a veces nos metemos a cursos, aprende esto y esto. Y la realidad es que no vamos conociendo al Señor. Pero bueno, lo que dice Mateo 12, 46 al 50, lo vamos a leer. Gracias, Alejandro. Mateo 12, 46 al 50. Si lo tienes, Jaime, te lo voy a agradecer mucho. Si no, yo lo leo. 12, 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos están fuera, y les quería hablar. Amén. Ya vamos, ya andamos cerca. Sí. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Ahí me voy a detener. Sí era su mamá y sí eran sus hermanos. Sí. Porque luego hay quien quiere decir por ahí, no, Jesús más adelante explica que no eran su mamá. No, sí son su mamá y sus hermanos, pero él quiere decir quiénes son los que ocupan ese lugar en la realidad espiritual, en la verdad. Porque si fue María y si fueron sus hermanos. Claro. Hijos de José. Sí. Recuerde que Jesús es hijo de María por mamá hijo de Dios, porque el Espíritu Santo te cubrirá, el Altísimo. Y entonces aquí hay una referencia. Bien, Alejandro. Aquí hay una referencia que apunta a quién es nuestra mamá. Fíjese lo que está diciendo. Porque, oye, vinieron tu mamá y tus hermanos. Y Jesús aprovecha la visita de sus familiares para dar una enseñanza acerca de la mamá. Ok. 48. 48. Dice, respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Ahora, no está desconociendo a María y a sus hermanos, no. Pero está llevándola a una verdad más profunda. A ver, piensen, ¿quién es mi mamá y mis hermanos? Ojo, mamá y hermanos. Pudo haber dicho solo hermanos. Y aquí es donde puede causar cierta controversia quién es nuestra mamá. Porque resulta que nuestra mamá tiene que ver con nuestros hermanos. Ándele. Tiene que ver con nuestros hermanos. Ok, 49. Sí, por favor. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos. Sí, a los discípulos le dijo. Esta es una verdad más profunda. Así como tengo mamá y tengo hermanos, ¿qué creen? Aquí. En estos discípulos está mi mamá y están mis hermanos. Explícalo, Señor, por favor, porque no nos queda muy claro. Gracias por tu respuesta, Alejandro. Ahorita voy a dar una que es todavía aún más contundente y estoy esperando a que alguien la dé. Pero hay una que todavía es más contundente. Esta ya es muy ilustrativa. Porque Jesús no dijo, ahí están mis hermanos. No, dijo, a ver, discípulos, ustedes son mi mamá y mis hermanos. Ay, yo quería, espérame, mamá. Digo, hermanos sí, pero mamá. Entre ellos está tu mamá. Como que algo no cuadra. Pero todo cuadra con las Sagradas Escrituras, porque es el consejo de Dios. 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Ahí está el papá. Ahí está. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces la iglesia. Pero lo dije al principio, bien. No, pero no vale. Ya se acomodó, Ricardo. Yes, excelente. Porque no se ha dicho propiamente. Sí. Porque es la iglesia, pero no es la iglesia. No le entendí, pastor. Cuayer no entendió. Es, pero no es. Porque si decimos es la iglesia, es como decir, el lavamiento lo da la palabra y no sustentamos. Estoy muy cerca de llegar a esa conclusión, porque aquí dice que le dijo a los discípulos, pero tiene que haber un pasaje aún más contundente para que no quede. Y de hecho, no menciona a la iglesia per se, aunque sabemos que es parte de la iglesia. ¿Y qué pasaje es ese?
porque el que nos compartió Samari está muy bien. Ahora, voy a dar tips, ¿verdad? Sigo sin dar ideas. Pero, ¿hacemos una pausa o qué? Sí, vamos a un canto, ¿no? Yo sé dónde vamos. Es que ya se está durmiendo Cuellar, entonces ya. No, Hola, Ricardo, ya está favor. apuntando. Hermano, una alabanza movida para el Señor, por favor. Una alabanza al Señor. Vamos a seguir aquí en Nueva Son cada mañana. Queremos recordarle que estamos en vivo de lunes a viernes, 7 minutos a minutos antes de las 9, cerca de 1:40, 1:35 estamos al aire. Compartimos con ustedes y nos complace mucho hacerlo, la verdad. Con mucho amor, gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da. Amén. Seguimos meditando, la pregunta está al aire: ¿quién es nuestra mamá? No mi concepto, no mi teología, lo que Dios dice. Así es. Aquí se vislumbra la iglesia, qué bueno, pero vamos a ver cómo lo dice la Escritura y vamos a dar algunos tips ahorita. Por lo pronto, no se iba a tratar de eso, pero ya se trata de eso. Claro, te dije. Gema, aunque escribiste galletas, ya le diste la respuesta. Ahí nada más el autocorrector no te ayudó, pero ya diste en el blanco, Gema. Ya diste en el blanco. Me lo escribió acá a mi WhatsApp. Esto es ping-pong. En corto. Sí. Ya me dio la respuesta. Gracias, Gema. Sé que no quisiste escribir galletas. Ya sabes cómo son los celulares. Pero ya sé a dónde vas, porque ya diste con la palabra. Bien, vamos a ir a la pausa, regresamos. Estamos estamos leyendo, estamos comentando. Yo no jamás he querido decir que estos son estudios. Comentamos la palabra de Dios. Que aprendemos, sí. Que hay regeneración, sí. Que puede haber nuevos nacimientos, sí. Amén. Compartan la palabra. Gloria a Dios. Bendiciones. Regresamos. En Nueva Son queremos escucharte. Mándanos un WhatsApp al 844-880-4873 y participa con tu opinión en el programa. Tan soberano y digno, quien como tú, temible en majestad, quien como tú, la tierra se estremece, nadie a ti se compara, quien como tú. Soberano y digno, quien como tú, temible en majestad, como tú, la tierra se estremece y a ti se compara, quien como es como un viento que soplando y no sabes dónde va, pero si escuchas su sonido con poder te guiará, inigualable, incomparable, y dime quién como Jehová, aunque los cielos se conmuevan, siempre él permanecerá.
Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Gracias Ricardo. De hecho estábamos escuchando un canto que habla del neuma de Dios, ¿verdad? Amén. Nuestra hermana Gema fue la primera, bueno, Alejandro ya con eso que nos escribió en el 12:46 al 50, obviamente que da luz hacia el tema. Gracias a Y Dios. luego Lucía Contreras, también nuestra hermana Lucy, y luego la hermana Ana Ochoa también dijo, mis hermanos, es tal pasaje. Luego nuestra hermana Lucy vuelve a compartir el pasaje, ya todo completo. Ahorita lo vamos a leer. Pero antes de leerlo, quiero sustentar eso, que va a ser muy fuerte de leer, con Biblia. ¿Por qué Jesús, cuando se refirió a los discípulos, dijo, aquí está mi madre y mis hermanos? ¿Por qué? Sí entiendo lo de hermanos, pero lo de mamá. Sí. Lo había leído muchas veces y no le había puesto atención. Sí, claro. Y estoy seguro que muchas hermanas y hermanos lo habíamos leído y no lo habíamos puesto suficiente atención. Ahora, para que veamos cómo esto se da en la iglesia, los discípulos, no en aquellos que nacieron de nuevo y que pueden dar a luz nacimiento. Porque hay mucha gente que se congrega y todavía no es iglesia. Sí, tienes razón, sí. Gente que no nace de nuevo, no ha nacido por la palabra, no ha nacido el Espíritu Santo. De hecho, ni siquiera, con todo respeto, se podría llamar iglesia. Por eso dice la Biblia que el Señor conoce a los que son suyos. Él conoce a los que son suyos. Él sí sabe quiénes son los suyos. Amén. Pero bueno, hay que primero ver, le digo con todo mi amor, con todo el respeto, lo platicamos fuera del aire, no era un tema que se quería compartir, no era algo que... Los que vienen aquí conmigo de lunes a viernes saben, y yo les digo, mira, plantéanos un tema, un punto, y de ahí desarrollamos. Yo particularmente vengo aquí con lo que Dios, con el depósito de Dios en mi vida, con mi comunión con Dios, no traigo apuntes, no. Venimos y compartimos, y por eso le llamamos el comentario de la palabra, porque ni siquiera hay un método de... Y yo soy testigo de lo que está diciendo el pastor. Pero sí, lo que sí buscamos y creemos es que tiene que ser de acuerdo a las Sagradas Escrituras y que las Escrituras hablan. Ahora, ¿cómo entender que entre los discípulos esté la mamá y los hermanos? Porque decimos, si Dios es mi padre, amén. Pero ¿quién es mi mamá? Entonces decía Jesús, los que hacen la voluntad de mi padre, ahí está mi mamá y ahí están mis hermanos. Aun cuando sí vinieron a buscar literalmente, porque está escrito, sí vinieron literalmente a buscarlo María y los hermanos de Jesús. Ese es un pasaje que te puede ayudar luego apologéticamente hablando, cuando alguien te dice, no, es que Jesús no tuvo más hermanos. Bueno, es bíblico, ¿no? Claro. No necesitas mucho para eso. Pero que si hay una verdad más profunda, claro que lo hay. Oye, pastor, ¿le puedo hacer un comentario rápido? Sí. Es que lo estaba meditando ahorita en la madrugada. Leí el mismo pasaje, el inicial, ¿verdad? Y esto que está aquí en el 56, que me voy a permitir leerlo otra vez,
porque de aquí yo también lo estaba meditando hoy en la mañana. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, el que hizo la voluntad del Padre a cabalidad, a perfección, Cristo Jesús. Entonces, de hecho, nosotros debemos caminar en esa voluntad hecha. Amén. Sí. Siempre convirtiéndonos a lo que Él ya hizo. Sí. Porque no es una voluntad que improvisemos. No. Es una voluntad que ya fue trazada, ya es un camino para caminar. Sí, porque hay mucha gente, o podemos preguntarnos, ¿cuál es la voluntad del Padre? Pues nada más leyendo las Escrituras, porque vino precisamente Jesucristo, que Él es Dios encarnado, y nos dejó su ejemplo de cómo siguió hasta la muerte la voluntad del Padre. Así es. Entonces, me encanta esto que estoy leyendo ahorita. Dice que está en los cielos. Ese es mi hermano y hermana y madre. Y ahora sí, desde aquí ya me está haciendo clic todo lo que llevamos ahorita, o que llevamos ahorita platicando, me está haciendo clic con lo que estaba leyendo en la mañana. Bueno, nada más era un comentario. Sí, gracias. El apóstol Pablo escribe una epístola a un tal Filemón. Ese Filemón está antes de Hebreos, si quiere ayudarlos a buscarlo, después de Tito y antes de Hebreos. Ahí está un capítulo que es una carta a Filemón, ¿verdad? Y ahí en Filemón vamos a leer Filemón. Si conoce a alguien que se llame Filemón, dile, oye, tu nombre es bíblico, ¿sí sabías? En Filemón, pues como es un solo capítulo, vamos a leer el verso 10, por favor. Filemón 1:10. Ahora quiero que vea la acción de Dios en un ministro de Dios. Sí. La acción de Dios, es Dios el que da el origen. Es Dios el que nos ha dado nuevo nacimiento. Filemón, capítulo 1, versículo 10, dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Entonces Pablo tuvo un hijo. No. ¿Es Hebreos qué, perdón? No, Filemón 1:10. Filemón 1:10. Antes de Hebreos dije. Sí, perdón. Está bien. Filemón 1:10. Sí. Pablo le escribe esta carta a Filemón y le está rogando por Onésimo. Okay. Usted puede leer la carta, es muy interesante, es una cuestión laboral ahí, una relación de una situación que se tenía entre personas, y Pablo viene como mediador. Y en Filemón 1:10 dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y esto es muy importante, porque Pablo está hablando del engendrar, y el engendrar lo da a los padres. Amén, así es. Pero Onésimo no es hijo natural de Pablo, pero dice que lo engendró por la palabra. ¿Quién le dio la palabra a Onésimo? Pablo. Entonces, yo te engendré en mis prisiones, porque Pablo fue puesto en la cárcel por cuestiones de predicar el evangelio, pero Onésimo por tremendillo. Y entonces le empieza a compartir, le da la palabra que viene de Dios. El nuevo nacimiento va a venir de arriba, en el lavamiento de la regeneración por la palabra, pero Pablo utiliza este término, yo lo engendré, como si fuese su papá. Y en cierto sentido es válido ese término, porque yo te di la palabra, yo te engendré. Yo sé que nuestro Padre es Dios, pero Dios usó mi vida para poner la palabra que iba a traer regeneración y lavamiento a tu vida. ¿Está bien? Pablo está mencionando la acción de Dios en él como Padre. Por eso hay un término en la Biblia que dice los padres. ¿Dónde está ese pasaje? Primera de Juan. Pónganse un separador aquí.
Ahora, antes de cambiarme de este pasaje, tengo que comentarles que Pablo refiere que Onésimo es su hijo porque lo engendró en prisiones, le di la palabra en prisión, nació de nuevo por la palabra, pero te lo encargo como si fuera mi hijo. Ahora, la carta se le escribe a Filemón, y Filemón es su hermano en la fe. Y Onésimo, como ha nacido de nuevo, también es hermano de Filemón, pero Filemón no quiere a Onésimo, porque Onésimo lo defraudó, lo robó. Entonces, Pablo le dice, ahora te lo voy a mandar como si fuera mi hijo. Es tu hermano, yo soy tu hermano, pero yo lo engendré, trátalo como mi hijo. Entonces, el Filemón le quería echar las manos encima, pero Pablo le dice, no, Onésimo ya nació de nuevo, ya no es el ladrón que te defraudó, ahora es tu hermano en Cristo, pero para que lo cuides, te lo pongo como mi hijo, yo lo engendré. Sí, para que lo respete, ¿verdad? Cuídalo, no me lo vas a maltratar. Sí. ¿Está bien? Sí. Ahora, con esa autoridad que tenía Pablo. Entonces vamos a Primera de Juan. Primera de Juan. Vamos a leer. Ya estoy aquí. ¿Ya estás ahí? Muy bien. Ahí en Primera de Juan, saludos a mi hermano Juan Tobías, también Luis Alberto Cabello saluda. Saludos a ustedes, qué bueno que están ahí, bendiciones. Qué gusto saludarles, y cómo no. En Primera de Juan, capítulo... Mira, Luis Alberto Cabello, también le mandamos un fuerte abrazo. Sí, así es. Cabello. Primera de Juan, capítulo 2. Mucha atención. Primera de Juan, capítulo 2. Mire a quién le escribe Pablo. Hay 3 estaturas o 3 condiciones espirituales en la iglesia. 3. Al menos. Estas 3 condiciones están en Primera de Juan 2, 12 y 13 y 14. Lo leo. Porque dice, yo te engendré en mis prisiones, Onésimo. Filemón, te encargo a mi hijo Onésimo. Yo lo engendré. Sabemos que nuestro Padre es Dios, pero para que le tengas respeto, trátalo como a mi hijo, ¿sí? Claro. O sea, como me tratarías a mí, trátalo a él porque yo lo engendré. Primera de Juan 2, 12 al 14. ¿A quién le escribe Juan? Les escribe a los hijitos, sí, recién nacidos en el Señor. Les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre. ¿Qué tiene que saber un hijito espiritual? Dios te ha perdonado. Dios te ha perdonado. No, es que me siento. No, Dios te ha perdonado. Escribo a ustedes, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. ¿A quién más le escribe? A los padres. ¿Son los papás de los muchachos? No. Son aquellos que ya están engendrando, aquellos que ya están dando la palabra. Así es, aquellos que ya están como discípulos. Como discípulos dando la palabra para que se produzca nueva vida. Sí. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. La característica de los padres es que conocen al Señor. No saben de Él, lo conocen. Conocen al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes. Hay otra estatura espiritual en la iglesia. Sí. Los jóvenes. Entonces ya encontramos que hay hijitos, ya encontramos que hay padres, y que hay encontramos que hay jóvenes. Ahora, pastor, ¿no está desviando la atención del pasaje? No. Estoy bien fundamentando para que sepamos por qué dice que todo aquel que hace la voluntad, entre ellos está la mamá y los hermanos. Y por qué incluso... Y las hermanas. ¿Y por qué incluso Pablo se lleva a decir, yo te engendré, no te hagas? Dios me usó a mí para que tú nacieras de nuevo. ¿Por qué lo hizo? Por la palabra. Ok. Hijitos, 1. Padres, 2. Jóvenes, 3. Aquí hay 3 condiciones espirituales en la iglesia. Hijitos, padres y jóvenes. ¿Qué le dice a los jóvenes? Porque han vencido el maligno. Vuelve a repetir el mensaje. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Estos versículos son toda una enseñanza. No podemos adentrarnos en ella. Os escribo a ustedes, padres,
porque conocen al que es desde el principio. Les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes, la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Entonces hay 3 condiciones espirituales y tienen nombre: hijitos o pequeñitos, recién nacidos, que empiezan a caminar. Hay padres, los que engendraron. Obviamente el que engendra es el padre, pero estamos hablando de vidas que disponen llevar la palabra, porque nacemos por la palabra. Amén, y nacemos por el Espíritu. Sí. Aunque se diga yo te engendré, Pablo le pudo haber dicho a Onésimo, yo te engendré. Onésimo puede decir, sí, Dios te usó a ti para darme la palabra, pero Pablo, ¿verdad que tú reconoces que yo, si soy nueva criatura, es por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios? Amén. Eso no debe haber duda. ¿Está bien? Entonces por eso entra la figura de los padres. En Filemón 1:10, Pablo decía, yo los engendré. Yo los engendré. Pero en Gálatas, que dicen, sí, le dimos a Gálatas. Sí, en Gálatas está la respuesta. Pero ¿qué crees? Antes de leer la respuesta que ya acertadamente me dieron algunos de ustedes, vamos a leer antes de. ¿Por qué? Porque la cita que me dieron es Gálatas 4:26 al 31. Y ahí encontramos quién es nuestra mamá espiritual. Dios es nuestro Padre, ¿quién es nuestra madre? Jesús dijo, los que hacen mi voluntad, ahí está mi mamá. Así es. ¿Por qué? Porque ahí está la respuesta que se lee en Gálatas 4:26 al 31. Pero yo, antes de llevarlo a ese pasaje, quiero que lo vea en la vida práctica. En Pablo, padre porque engendró a Onésimo y a muchos otros. Como usted y yo, cuando tenemos cierta estatura espiritual, ya tenemos que estar produciendo hijos. ¿Cómo? Dando la palabra. Porque la gente va a nacer por la palabra, no porque yo quiera que nazca. Porque nuestro hermano Ricardo nos compartió un pasaje en Juan 1, que los hijos de Dios no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón. Es voluntad de Dios. Entonces yo encuentro una vida donde veo que Dios quiere producir a un hijo, yo doy la palabra de Dios. Ni siquiera doy mi palabra. Doy su palabra y luego le digo, busca a Dios para que su Espíritu también te dé ese nuevo nacimiento junto con la palabra que has recibido. Amén, así es. Pero antes de leer Gálatas 4:26, donde atinadamente o acertadamente ya dieron la respuesta a algunos, quiero que lea Gálatas conmigo, capítulo 3. Y le voy a pedir un favor, no importa cuántas veces tenga que escuchar este programa, medítelo, cuestióneme, pero sobre todo, vea que las Escrituras le hablen y que el Espíritu da testimonio de las Escrituras, no otra cosa. Ok, aquí en Gálatas capítulo 3, no, de hecho incluso es desde antes, pero vamos a leer Gálatas capítulo 3. Y el versículo dice en el versículo 16, Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su semilla, a sus simientes. La palabra simiente, si la escribimos como debería estar escrita, se oye muy fuerte. Mejor diga semilla, mejor diga simiente, pero pues, es la misma etimología. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual, explica Pablo, es Cristo. La cual simiente es Cristo. Entonces lo que se tiene que producir en la nueva creación es Cristo, porque la semilla es Cristo, la raíz es Cristo, el árbol es Cristo, el fruto es Cristo. Él es la raíz y el linaje. Cristo es lo que se tiene que producir. Cuando hablamos de yo te engendré, no es de que Pablo quería reproducir otro Pablo en Onésimo, no. Se tiene que reproducir Cristo en Onésimo, porque si no, no está el Hijo. Amén. Amén. Ok. Ahí en Gálatas nos dice el Señor que la simiente es Cristo, entonces lo que se tiene que producir es Cristo. Pero el apóstol Pablo dice en el versículo capítulo 3,
versículo 26. Y ya me queda poco tiempo, por eso me apuro. 3:26. Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados, y la palabra bautizar significa sumergir. Y no dice todos los que han sido bautizados en agua, lo cual hay que hacer. Si no te has bautizado en agua, bautízate. Pero tienes que ser bautizado en Cristo. Amén, así es. Tienes que ser sumergido en Cristo. Amén, en su palabra, así es. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ahí, en ese revestimiento, ya no hay diferencia. No, es que es hombre, que es mujer, que no debe. Espérame, primero fíjate si está revestido de Cristo. Porque si está revestido de Cristo ya no hay diferencia. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, ciertamente, linaje de Abraham sois. Y herederos, según la promesa. Amén. Pero ahí mismo nos va a decir algo que es sumamente interesante. Gálatas capítulo 4. Vamos para allá. Yo quisiera leer del 1 al 7, no nos va a dar el tiempo. Gálatas capítulo 4. Y vamos a leer en el verso 19. Acuérdese, Pablo dijo de Onésimo, lo engendré. Sabemos que no es necesariamente un acto de Pablo, sino el acto de Dios a través de Pablo. Pero en Gálatas 4:19, a esos que llamó hijos, sí, porque han creído, ahora les llama hijitos, como pequeñitos, como de esos que dan mucha lata a veces. No porque se lo propongan, sino porque pues es su condición espiritual. Sí. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Pablo dijo que engendró como papá, pero aquí dice que tiene dolores de parto como la mamá. Sí. Y Pablo es parte de la iglesia. La iglesia, se decía hace ratito, tiene que ver con nuestra mamá, pero no una iglesia de organización romana o de esta o de aquella, no. La iglesia que viene de arriba, la iglesia que nace de arriba, que está revestida de Cristo, la iglesia que forma a Cristo. Y entonces Pablo dijo, yo te engendré, pero pues la verdad es que los hijos de Dios no son engendrados de carne ni de sangre, son engendrados de Dios. Entonces Dios actúa en mí para darte la palabra, pero ¿qué crees? Dios también actúa. Pablo dice, los voy a volver a parir, porque me siguen dando lata, porque no terminan de entender, porque estos Gálatas que habían nacido de nuevo, no terminan de ser formados. Están revestidos de Cristo, se disfrazaron de Cristo como aquel que se puso la ropa, la piel de la cabra, ¿te acuerdas? Sí, como para presentarse con el papá, se revistió para recibir la bendición, pero no se ha formado el carácter. Y en el 4:19 Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Por qué? Porque estos Gálatas, que ni siquiera eran judíos, se andaban judaizando. Otra vez, no entienden, no han entendido, se quieren regresar, quieren seguir a las prácticas de los rituales. No, por favor, estás revestido, ya no hay griego, no hay judío. Pero aparte, si bien que estás revestido y todo lo que pidas al Padre en su nombre te lo da, porque vienes en su nombre, vienes revestido, estás como Jacob suplantando una persona que no eres, vienes al nombre de otro. Pero ¿qué crees? Dios espera no que te revistas hasta que Cristo sea formado. Y ese es Cristo internamente, en el carácter, en el fruto del Espíritu, que es todo lo que dice ahí en donde lo dice. Por eso hasta Cristo decía que Él era el Hijo del Hombre. Porque tiene que ser dado a luz, tiene que ser formado, no solamente revestidos. Ahora, hay muchos cristianos revestidos de Cristo, pero ya en el carácter, ya dices, ay.
¿Sí dijiste que eras cristiano? Sí, yo, amén, aleluya, gloria a Dios. Sí. Y de repente, todavía no ha sido formado Cristo. Sí. Todavía hay que parirlo. Sí. Ya se puso la semilla, ya se engendró, pero ahora tiene que concebirse y darse a luz la formación de Cristo. Y es ahí donde entendemos que donde se forman los cristianos, en la iglesia. No en el culto, si entre los mismos hermanos. Ay, pastor, es que aquel me vio feo y es que tienes que amarlo, tienes que respetarlo. Ay, pastor, es que usted no sabe lo que anda diciendo de mí. No me chismeando, pero usted no se fija en eso. Tiene que haber una formación y esa formación se da en la iglesia. Y la iglesia es la que recibe los malestares. Y de paso, pues nosotros los pastores, ¿sabes? Sí. Y otra vez, dolores de parto. Otra vez hay que parir. ¿Por qué? Porque la iglesia, pero ¿cómo se dice propiamente para no poner palabras? Gálatas 4:26. Gálatas 4:26. Sí, cómo no. Y lo vamos a leer hasta el 31. Para no poner palabras. Que sea la escritura la que diga. Por favor, Jaime. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito. ¿La Jerusalén de dónde? De arriba. El que no naciere de arriba. ¿Dónde está el nuevo nacimiento? En la Jerusalén de arriba. Así es. No en ir a visitar, hay que visitarlo, pero no en visitar Israel. El nuevo nacimiento se da porque la matriz, que donde dicen la matriz, es donde salen los vehículos, donde salen. Ahí en la matriz, ahí donde nacieron todas. Ahí donde nacieron todos los negocios. Ahí es la matriz. Pero ¿quién es el padre? El que da procedencia. La matriz de donde vienen a salir. Entonces nosotros entendemos que la iglesia, pero más allá que la iglesia, por eso te dije, ese hi-fi no está totalmente, porque es la nueva Jerusalén. Amén, así es. Ahí está la matriz. Sí. Y la nueva Jerusalén es la ciudad de Dios, la celestial. Y yo la pregunta que nos derivó todas estas casi 2 horas es, si no nazco del vientre de mi madre, ¿de cuál vientre salgo? Entonces dijimos, ahora, pues del vientre de arriba, del vientre de la nueva Jerusalén, que se está dando en el día a día. Porque Pablo dice, te engendré, pero también dice, me das dolores de parto, porque es gente que quiere la voluntad de Dios, que no se conforma con un cristianito hijito, perdóneme la expresión, sino que dice, ¿cuánto me hace sufrir hasta que no vea a Cristo formado en ti? Y ese proceso de formación se da en aquellos que celan la voluntad de Dios, porque nacieron de la nueva Jerusalén. La que está arriba. La que viene, que de hecho es donde vamos a vivir. Claro. Nuestra mamá será nuestra casa. Amén, así es. Sí, así está escrito en el Apocalipsis. Ok. ¿Seguimos leyendo? Porque está escrito, hablando de que porque está escrito, fíjate. Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. ¿Dónde está escrito eso? En Isaías 54. Ahí está el misterio de la Jerusalén antigua y de la nueva Jerusalén. Usted lo puede leer en su casa, nos queda poco tiempo. Isaías 54. Pero rompe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque la nueva Jerusalén no daba luz hijos. Los hijos empezaron a nacer a partir de que Cristo vino. Sí. La Jerusalén terrenal es la mamá de los judíos, con todo respeto voy a decir esto. Pero la Jerusalén de arriba es la mamá de la iglesia. Amén. ¿Y qué cree? Terminará siendo la esposa de la iglesia, de Cristo. Amén. Porque cuando baja la nueva Jerusalén, no hay tiempo para esto. En Apocalipsis dice que viene como una esposa ataviada para su marido. La esposa es la iglesia, la esposa, la nueva Jerusalén es la mamá, y ahí están nuestros hermanos. Nuestros hermanos, algunos son jóvenes, todavía no engendran, pero los que empiezan a engendrar se comportan como padres, porque en la nueva Jerusalén, en la iglesia, en los que aman y buscan la voluntad de Dios, se tiene que dar la formación de Cristo en los cristianos. Amén. Sí. Y si dijéramos que es en la iglesia donde congregamos, a veces no es así. ¿Por qué? Porque no hay mucha gente buscando la voluntad de Dios para que se forme Cristo. Mira, ya con que venga, ya con que ofrende, ya con que diezme, ya con que haga, ya con que... No, la Jerusalén de arriba no busca eso. No. La Jerusalén de arriba dice, quiero ver a Cristo. Así es. Se acabó. Con todo lo que implica.
Quiero ver a Cristo en ti. Claro, para eso está, para producir a Cristo. Y entonces hay hermanos que tienen ese celo, ese cuidado. No te he visto, estoy orando por ti. Dios ha traído a mi mente oración, estoy pariéndote. O te estoy engendrando, estoy lapando la palabra y comparto la palabra porque ya no soy un niño. Claro. Empiezo a participar en la labor de la voluntad del Padre. Oye, pastor, y por eso gente que nos está escuchando que dicen, pero ¿cómo? Entonces tiene que nacer Cristo en mí. Pues es que lo dijo Cristo muchas veces. Sí, así es. Entonces, si no tenemos a Cristo en nuestras vidas, que se refleje y que veamos que en nosotros habita Cristo, que de hecho se ha formado. Así es, tenemos un grave problema. Muy serio. Y de hecho no hay mucho que se diga respecto a eso. Bueno. 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac era el hijo que no podía nacer porque la mamá era estéril. Nuestra mamá hasta un tiempo fue estéril. Pero Sara produjo por la palabra de Dios y por acción del Espíritu Santo. Amén, así es. Como nosotros somos hijos por la palabra de Dios y por acción del Espíritu Santo. Igual así. Como Isaac. Sí. Pero como entonces el que había nacido según la carne, ¿quién nació según la carne? Ismael. Ese nació por la carne, no por la promesa. ¿Quién nos persigue a nosotros? Los que están en la carne, llamados que profesan la palabra. Hermano, ¿quién cree que da más lata en la iglesia? ¿Los carnales? ¿Y persiguen a quién? A los espirituales. Sí, claro. A veces el grandote le anda pegando al recién nacido. Este está grandote, pero no ha nacido nuevo. Este está chiquito y nació nuevo. Déjamelo, no seas así. Sí, no lo hagas tropezar. Sigo adelante. Sí. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, que es donde está ahorita la esclava y su hijo. No voy a decir quiénes son, pero ahí dice: echa fuera a la esclava y su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera que, hermanos, nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén y amén. Dice Graciela Torres, amén. Dice Maricruz Gallegos, amén. Silvia Sánchez dice: bendecido día, pastor hermano Jaime, gracias a Dios por valioso para nuestra vida y el entendimiento. Jerusalén la celestial, esa es nuestra mamá. La Jerusalén celestial, la iglesia verdadera de lo alto, representada por Sara, está en un estado de libertad y es madre de todos nosotros. Los creyentes que nacen del Espíritu fueron por la regeneración. Ya ella resumió, nuestra hermana Verónica Rodríguez, toda la enseñanza del día de hoy, o la plática del día de hoy. Beatriz Domínguez dice: amén, muchas gracias, pastor Román, Dios los bendiga. Gracias, hermanos. Pues a todos ustedes, Dios los bendiga. Nos tenemos que ir, nos excedimos en gran manera. Los esperamos mañana, si Dios lo permite. Valió el esfuerzo. Gracias a Dios. La hora novena, la de la oración, sigue en conexión con Neuma. Y lo espero mañana de 7 a 9. Bendiciones. Si le bendijo, compártalo, etiquételo. Hasta la próxima. Bye bye.